el tema que se da, lo que tiene a la vista ese mueble tiene su importancia por lo que significa. Entonces, hablamos de un objeto que tiene 4.600 años de antigüedad. El primer testimonio de uso de la rueda en el transporte. Aquí habría que aclarar que el transporte no necesariamente era de cosas, sino de guerreros. Aquí, bueno, es una pieza que se ha conservado. Es importante porque si quieren ubicar a los ingenieros mecánicos, pues la verdad que tienen bastante antigüedad. Unos cuantos siglos y bueno, pues no aparecieron mucho en el panorama. Los 4.600 tendría esta referencia que nos ilustra sobre el uso de la rueda en los carros. Por el lado de América, lo más que tenemos son juguetes que usan ruedas, pero no debido a la orografía, pues no se utilizaban gran cosa en donde surge esto en Irak, pues son terrenos más bien planos y tal vez por eso tengan que ver, pero el desarrollo histórico en esta zona del mundo y una aplicación relacionada con los carros, pues sería esto de los sistemas que se documentaron por los antiguos, que tienen la rueda tiene una espiga, cada vuelta de la rueda hace que se mueva una espiga más. Entonces está esta rueda con espigas, a su vez tiene una salida, cada vuelta implica que mueva una espiga de esta otra rueda, y en este caso lo que se tienen son objetos que van a caer, esferas, canicas, con qué llamarlo, que van a mostraría cuántas canicas han avanzado y por lo tanto qué distancia han recorrido. Es una referencia también bastante antigua que ayuda a entender por dónde. La fotografía tiene una vista de un tornillo para impulsar el agua del canal. En este país se puede observar con un tractor. Entonces aquí lo que tenemos es un elemento mecánico que es el sinfín y que se utiliza para trasegar. Entonces lo pueden pasar de un lado a otro, pues simplemente por el uso del sinfín. El sinfín tiene su interés cinemático, recuérdelo. Si vamos a utilizar tornillos para sujetar, no tienen nada que ver con la cinemática. Tenemos a la vista otro arreglo. En este caso, acá es la corriente hidráulica, impulsa a la rueda de paletas y la rueda de paletas a su vez transmite movimiento a partir de una corona y espiga de contacto que movería esto que serían las piedras de molienda. Entonces, el manejo de los granos, harina, pues es un antecedente importante para los usos mecánicos. Entonces, esta es una vista, la forma en que el hombre obtenía su energía útil a partir de lo que la naturaleza da. En este caso da una corriente hidráulica, bueno, pues se utiliza mediante una rueda. Ahí es. Acá tienen otra rueda hidráulica moviendo el dispositivo de golpeteo de una, y pues de nuevo viene a ser lo mismo. O sea, el uso de la energía natural, viento, agua, algo semejante, del hombre.
¿sí? En esta vista hay un arreglo ya bastante importante, minerales de la mina. Aquí vean el tamaño de la rueda, pues entre más grande, más fuerza. Y vean al operario, el operario es este, puede abrir de un lado, abrir del otro lado y por lo tanto hacer que la rueda suba o que baje cargas. Entonces es el punto importante. De acá arriba pues vendría sobre las aspas y entonces impulsa el movimiento de la rueda. Y aquí vendría un punto importante. Si ustedes observan, los materiales son madera. Que hay que revisar porque hasta la revolución industrial el material más utilizado era la madera, ya sea para construir barcos, para hacer arreglos. Entonces, este es un punto que tendrían que considerar. Los materiales son los materiales y en ese sentido, pues se va a tener que tomar muy en cuenta para lo que venga. En la vista se tiene un molino de viento. Es una de las máquinas que se construían frecuentemente para, en este caso, para la molienda. Entonces aquí tendríamos un eje, una rueda con espigas y la rueda con espigas a la flecha de la propela. Propela de metros de diámetro de la propela, una vara que sirve como timón y bueno, pues el comportamiento del previsto de que hubiera viento primero y luego de la manera en que se operara. Los molinos aparecen allá por el cambio de milenio, siguen utilizando, bueno, en realidad todavía se utilizan, aunque ya sean más bien como adornos, pero la transición que se ha hecho del molino de viento a los generadores eólicos, porque, digámoslo de esta forma, el hombre aprovechó la corriente del viento para impulsar sus máquinas, utilizando una versión mejorada por los materiales de máquinas que utilicen el viento para obtener energía, pero el origen que se tiene es para trabajar el grano y obtener harina. Ese es un elemento importante y estaría también dentro del mecánicos. Tienen a la vista dos ruedas con paletas para impulsar de una rueda a otra y transmitir movimiento. Ventajas de estas paletas es de que estas cosas se pueden cambiar fácilmente. Si la rueda permanece más tiempo, pero estos elementos se van a cambiar. El desgaste de ellos es bastante grande, es par de leva y el desgaste pues se va a poner pulida, sino que se pone como se encuentra y ahí estaría. Pero esta es una transmisión que habría que ubicar. O sea, primero vinieron las transmisiones y después luego tendríamos que verlo. Otra vista de trabajo entre una rueda con aspas y un tambor de rodillos, pues lo tienen a la vista. La relación entre las espigas permitiría que entrara uno de los cilindros del tambor. Profe. Entonces, ese es algo que viene de que aparecen con la revolución industrial. Y aquí se tiene a la vista el río para mover unas bombas que a su vez sirvan para trasegar líquidos y mandarlos a algún lado. En las notas que aparece un dibujo como este, en el cual se tiene la manera en que llevaban agua del río hasta una
a una altura determinada y las distancias que hay. Entonces, se utilizaban sistemas de bombeo y para poder mover el... esto es algo que importante porque normalmente las ciudades crecían y pues el agua tenía que llevarse a mayor distancia. Entonces, los dispositivos como los que vimos, esta vista en la cual se está manejando una columna, se ve precisamente la cantidad de para poder hacer la maniobra, la madera como material y los animales como forma de impulsar eh, el arreglo. Este aspecto es importante porque en la figura tienen la forma en que propone un personaje de la época. Este personaje de la época es de la época de cuando Napoleón invadió Egipto y se llevaron algunas cosas que habían dejado olvidadas por ahí los personajes de la época. Entonces, 4 barras, en el cual un balancín, pues es la columna que se quiere desmontar, C sería el acoplador y A sería el bastidor. Entonces, una forma de levantar cargas o es la anterior, ¿sí? Trabajo mayor, o es en este caso este dispositivo. No hay una relación directa con la materia de mecanismos, pero el mecanismo se apropia de esta figura para mostrar una posibilidad. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Importante, si revisamos los materiales son preferentemente madera. Y la madera se usó mucho y bueno, pues al grado de que se arrasó parte del continente europeo, pues en recoger madera que no estaba tirada. ¿Sí? A la vista hay lo que vendría a ser un objeto extraído del mar, del fondo del mar, que se llama un mecanismo y Antiquitera, es el lugar donde lo encontraron, por eso es el nombre. En este caso, consultan con el nombre Antiquitera. En Internet salen posibilidades de explicación de lo que mismo utilizado para dar explicaciones del comportamiento de los astros. ¿Cómo se llaman los que le leen uh, ¿cómo se llama lo que les dicen si les va a ir bien? ¿Astrología? ¿Astrología? Bueno, no tanto de astrología, sino de información concreta sobre los movimientos y anticipar pues cosas como eclipses y eso. Este es una pieza importante porque ilustra que los, pónganse allá 2000 años antes, un poco más, utilizaban engranes para resolver sus necesidades de movimiento. Un rodillo que sirve para, pues espero que estén haciendo jugo, y un sinfín que sirve como un elemento de prensa para hacer lo mismo. Vean que son bastante rústicos. En la vista tienen eh, lecturas astrales y anticiparse a los fenómenos de los cielos, y aparece algo como un engrane, un trinquete por acá, pero aparece desarmado y aparecen varias cosas por ahí escritas a ver, díganme, ¿en qué están escritas? Por la zona donde lo encuentran.
Si es bizantino, pues es Turquía y esa zona del Mediterráneo. Pero el punto importante es de que se están ilustrando el uso de engranes. Entonces, así como en Mesoamérica se uso de la rueda en juguetes, pues allá lo utilizaban para hacer cuestiones científicas. ¿Sí? A la vista tienen un alemán del siglo XVI. A ver, ¿de cuándo es el siglo XVI? A ver, jóvenes, ¿de cuándo a cuándo? 1500 a 1599. ¿Cómo? De 1500 hasta 1599. Más bien de 1501, 1501 A a 1600. 1600. ¿Mm? Pero ahí tienen, y entonces los engranes aparecen como necesidades de las máquinas que se hacían, las máquinas poderosas que resolvieron el problema energético. Entonces ahí tienen a la vista, ese es un sistema interesante. Pues era algo deseable, pero no iba a tener solución inmediata. A la vista tienen, vean que está una cremallera, que es la parte de engrane recto, y tiene una manivela que permite, mediante un piñón que va permite pues darle más tracción al arco. Entonces, al principio las ballestas tenían mala imagen, ¿eh? No se consideraban como, digámoslo así, eh, para un caballero, sino que se consideraban como armas para un pelafustán que disparaba desde más lejos porque tenía más fuerza. Y para nosotros es de que ahí están los engranes. Entonces, esto viene, dice que esto fue después de que había sido dejada de lado como un artefacto militar, que por cierto, lo militar siempre va a generar soluciones de tecnología, porque ya ven cómo son inquietos los militares, siempre quieren ganar y para eso juegan con todo. Entonces, este es el tipo de cosas que tendríamos que ver, ¿sí? A la vista tienen a la izquierda detallar engranes, ya pensemos en la precisión, es bastante preciso, y a la derecha tendrían lo que viene a ser un antecedente del torno, ¿sí? Y aquí nos detenemos porque este dispositivo tiene una zona cerrada para contener. Acá tenemos una fogata, caliente el agua se expande, se transforma en vapor y el vapor surge por estas dos aquí y eso impulsa a la esfera. Este es un antecedente de, vamos a decirlo así, de espectáculo del uso de vapor de la época de cuando los griegos eran amos de su territorio. Pero esto viene viene a servir de los científicos que hubo en el siglo XVIII, XVII y XVIII, que dieron lugar a la exploración del vapor. Esta marmita de Papán es el primer elemento que utilizó la presión del vapor para el efecto. Entonces, este es el antecedente y de eso surgieron máquinas, así como lo
para desalojar agua de las minas. La idea de las minas es importante porque si no hubiera habido minas, pues no hubieran tenido necesidad de estas máquinas. La minería tenía un pequeño problema. Cada vez excavaban más agua y había que desalojarla. Entonces, esta máquina de Savary fue una solución. ¿Sí? Bien, otra solución. En este caso, esta máquina, en el diagrama, se ilustra cómo funcionaba. Aquí tenemos la caldera, genera vapor, el vapor de agua se deja pasar a este cilindro, el cilindro levanta un pistón, ¿sí? Y entonces baja el elemento que va a funcionar para bombear el agua. La parte importante es esta, necesitamos presión de la caldera para levantar el pistón, para el cilindro, para que el vapor de agua se condensara otra vez en líquido y entonces por el peso del pistón, el pistón caía, el vástago de la bomba lo levantaba a través del giro del balancín. Vean ustedes que el pistón no está haciendo fuerza para impulsar el agua, sino era su peso el que la hacía. Por lo tanto, aquí tendríamos una zona de menor presión y la presión atmosférica trabaja. Este es uno de los primeros desarrollos que se tuvieron para bombear el agua de las minas. Esta máquina es la que conoce Watt, de mejoras, y esas mejoras dan lugar a una máquina más eficaz. Entonces, en la figura se tiene el motor de vapor, se dice que por 1712, una observación, esta máquina servía para sacar el agua de los pozos, de las minas. Esta máquina, aquí estaría la caldera, aquí estaría el cilindro que se inyecta vapor y se levanta el pistón, ¿sí? Ya que se levanta inclinado, entonces a través de esta línea se inyecta agua líquida al cilindro y entonces condensa el vapor en un vacío y por lo tanto la fuerza atmosférica y el peso del pistón son los que hacen trabajo sobre el balancín. Es muy importante que ubiquen esto porque como esta, eran máquinas de vapor de muy bajo rendimiento. Entonces, lo que hace Watt, pues, es observar. Una pregunta, porque aquí estaríamos en el tema relevante. A partir de aquí surgen las aplicaciones de las máquinas con la forma de producir. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? Bueno, revisen esto. Caldera genera vapor. Vapor se inyecta a un cilindro, levanta el pistón, líquida que condensa el vapor. Y aquí viene un pequeño problema. Cada vez que le inyectan agua líquida al cilindro, enfrían el aparato. Entonces, cuando agua a este cilindro, si el cilindro está frío, pues se condensa parte del vapor y se pierde eficiencia. ¿Sí? Aquí estaría. Entonces, son máquinas que obtienen porque lo hagan por sí mismas, sino porque la atmósfera viene a ayudarles. Entonces, entre más grande sea el pistón, pues más fuerza podrían hacer. Bien, veamos el modelo de la máquina de Newcomen. ¿Sí? En este caso, la historia dice que Watt recibe el encargo de arreglar una máquina de Newcomen que pues presentaba fallas. Y entonces lo que Watt hace es proponer una máquina totalmente Watt. ¿Sí? Watt no cuando desarrolló la máquina, sino ya después. Entonces, lo que Watt hace
Watt hace es revisar la máquina y entonces proponer algunas mejoras. Vamos a ver que aquí estaría. La máquina de Watt tiene un cilindro y tiene un pistón, solo que Watt utiliza el pistón para hacer empujón. Entonces aquí ya se le saca jugo al vapor, se obtiene con una presión mayor y entonces el pistón es impulsado por el vapor lo empuja, ¿sí? Esa fue una de sus soluciones, empujar al pistón por los dos lados. Esta máquina funciona con mayor frecuencia. Tiene su balancín, un movimiento rectilíneo para extraer el agua, sino que lo que hace es transformar mediante este engrane central y este engrane satélite, transformar el movimiento de rotatorio de esta polea, ¿sí? Introduce también el gobernador de velocidad, que es este dispositivo con esferas que tienden a separarse y eso hace que cierren una válvula. Ese es otro arreglo. Y los otros arreglos que vienen, los tenemos ¿sí? Él utilizó, para guiar el pistón, utilizó un mecanismo de 4 barras que generaba un segmento de línea recta. En realidad, me interesaba eso. Si nada más el tramo de línea recta para poder guiar el pistón. ¿Sí? Ese es uno de los arreglos que tiene. Doble impulsión del pistón, un vapor de mayor presión y entonces transformar el movimiento alternativo del balancín, transformar en un movimiento rotatorio a través de un engrane satélite y un engrane central. Entonces, está fijo a esta barra y entonces impulsa el engrane central. Vean el tamaño, ¿cuántos son? 14 pies. ¿Cuánto es? 4 metros con 20 centímetros. ¿4 metros con cuánto? ¿Con 30? Sí. El tamaño de las máquinas está bien si ven una mina, pero si van a utilizarlo de otra manera, pues son menores. Esta barra de 13 pies estaría de 4 metros y este cilindro de doble acción impulsa el vapor por un lado e impulsa por el otro. Tenía 19 pulgadas, son cerca de 50 centímetros y una carrera de 4, más o menos, ¿sí? Entonces, el tamaño de las máquinas es porque estaban considerando el problema, pero después hubo que considerar eso para subirlo arriba de un barco y después arriba de una locomotora. ¿Alguna pregunta sobre este diagrama? Dice que este diagrama ilustra una máquina del orden de 1788 y ahí estaría esos datos. ¿No hay? Entonces, entre lo que tiene Newcomen, vamos a verlo como entre lo que tiene Newcomen y lo que tiene Watt,
En estos dos hay un cambio bastante notable sistema, al grado de que cuando Watt quiere, no esta que se ve, sino algo anterior, quiere patentar se encuentra con problemas porque máquinas de vapor ya estaban asignadas a Newcomen. Entonces, por eso muchos de los arreglos que hizo de tipo cinemático, poder presentar otra máquina. Entonces, se dice que Watt es el inventor de la máquina de vapor, en principio como máquina, pero el vapor ya se utilizaba desde antes para producir trabajo. Lo que hizo Watt fue volver más eficiente esa máquina y obtener un rendimiento superior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? También Watt lo que agrega, en la figura se tiene una imagen de una máquina conectada. Acá estaría el cilindro de potencia, acá estaría la barra que sube el balancín estaría acá, y acá arriba tenemos un operario y otro operario, están acá, y pueden ver el tamaño de la máquina. Entonces, aquí tendrán ustedes que estas máquinas pues podrían ser lo bueno que uno quisiera, pero por lo pronto eran de gran tamaño. Y eran de gran tamaño porque la fuerza que se estaba en función del tamaño de las piezas. El asunto que es importante aquí es cuando esto se trata de trasladar a vehículos, pues entonces aparecen otros problemas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay? Entonces, las mejoras que introduce, que tienen que ver con el hecho de que, a ver, para que lo ubiquemos, Watt no condensa el vapor, lo extrae y lo condensa afuera. Ese es un punto importante porque así el cilindro se mantiene caliente a una temperatura determinada, pero lo que todos los cambios que hay entre la máquina de Newcomen y de Watt, pues definitivamente implican una capacidad para proponer ideas, y una de ellas condensador. Para que ubiquen un condensador sería el caso de un dispositivo donde por un lado entra vapor y entra agua fría, entonces a través de un contacto en la pared el vapor se condensa, se convierte en líquido, y entonces ustedes están reciclando. Entonces el punto importante estaría en eso, en el condensador. Aquí tienen un dispositivo con una serie de tubos por donde circula agua y por el exterior. Esto lo podríamos hacer notar cuando ustedes tienen una condensación de agua que contiene el aire. Ustedes pueden observar cómo el vaso que tiene hielo al interior condensa una capa de gotitas de agua por el exterior. Entonces, ese es un proceso de frío, pone en contacto con el aire que lo rodea, y el aire que rodea pues siempre tiene humedad como vapor de agua que se condensa. Condensador no lo usaba, él utilizaba el cilindro para condensar el vapor. Entonces sería una de las soluciones. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profesor. A ver. ¿Ay? Entonces, esta es la parte importante de ubicar como surgimiento de una cinemática que debe aprovechar los medios para desarrollar soluciones de movimiento. Utilizar los movimientos que daban las máquinas para convertirlos en salidas útiles. Entonces, ese sería un momento de
y avance de la historia, cuando Cunnot trató de montar una caldera para mover un carro, el problema es la distribución de peso, y lo malo de este asunto es que chocaron. Entonces, pues ahí estuvo el problema. O sea, tenía mala fama los... ¿Qué hicieron? Pues fue montarlo en una locomotora. Pero antes, déjenme ver dónde ando. Aquí. Este es un vehículo pesado. Y bueno, pues se movió, pues para chocar hay que moverse, o sea, eso es obvio. Pero es una forma que se trató de llevar el vapor a utilizarse en los vehículos. Esto funcionó en la locomotora. Las locomotoras ya de por sí eran grandes, y entonces montarles un motor de vapor pues fue una posibilidad para funcionar, ¿sí? En el 19, que es lo que llamaríamos el siglo destinado a la máquina de vapor, es el 19, parte del 18 y todo el 19. Otto utilizaba combustible. Vean el tamaño, porque aquí es importante eso. Así como la máquina de vapor es extremadamente grande en la vista, bastante pesado. Entonces, este motor ya funciona con los 4 tiempos: admisión, compresión, expansión. Las poleas que se tienen a los lados, más que para transmitir en ese momento el movimiento, tienen que ver con el momento de inercia girando en el mismo sentido. Entonces, ese es un punto importante. El motor de Otto vino a transformar las posibilidades. Se desarrollaron motores pequeños que podrían ser montados en vehículos, pues ahora sigue al modo. Entonces, aquí está Carl Benz, ya con una ligereza bastante notable. Entonces, si comparan el modelo de Cunnot con pues ya, obviamente gana por bastante. Llegó a desarrollar el automóvil y a dar lugar a una industria que actualmente está buscando salidas, porque el vehículo que tiene, vamos a decirlo así, 130 años, pues se ve obligado a revisar el medio de locomoción. Entonces, esta parte es importante por dos cosas. Una, desarrolló un sistema de producción en línea donde había obreros especializados en una parte del proceso, y entonces el vehículo, a través de las estaciones de trabajo, y se obtenían vehículos con mayor rapidez y también con ciertas características que, bueno, pues los europeos siguieron trabajando con un proceso más artesanal, prácticamente hacer vehículos por un grupo de especialistas con bastante calidad de trabajo. Eso hizo que los vehículos estadounidenses bajaran de precio por la forma de producción, y los vehículos europeos, como quien dice, productos de alto costo. Pero es Ford el que mete esta producción en gran modo por los asiáticos después de la posguerra a la Segunda Mundial. Y entonces ahí hay de desarrollo, en el cual pues los norteamericanos se quedaron encantados con su forma de producir, pero eran productos que generaban gran desperdicio, mientras que los asiáticos cuidaban mucho los aspectos de la calidad, pero también que los costos no fueran altos.
Uno de los puntos, marcar cuál sistema era mejor, bueno, no tanto mejor en el producto, sino cuál sistema se quedaba con el mercado, fue en los 70s, a principios de los 70s, vino un embargo petrolero, y el embargo petrolero cerró la llave y los norteamericanos padecieron porque sus motores eran grandes, consumían mucho combustible. Los asiáticos y a los europeos, por consecuencia, eran amos de Europa, pues recuerden el Volkswagen, el Bocho, de, uh, de Asia, pues los vehículos pero eran vehículos hechos con mayor eficiencia. Y bueno, pues actualmente los vehículos ya dejaron de ser de un país, diversos países, porque de diversos países aportan los componentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pero a la vista tienen ustedes un modelo. Este modelo es el prototipo de una máquina de diferencias de Charles. Él desarrolló este sistema en 1832 y vino a ser un proyecto de ciencias de Londres, que vino a ponerle dinero al asunto para ver qué tan factible era esto. ¿Sí? Resulta que este sistema, esta versión, fue construida en 1991, ¿sí? Y lo que es aquí importante es que con los cuadernos de apuntes del señor Babbage. Entonces, lo que ven ustedes es lo que está en un museo. Lo que propuso la persona es lo que ayudó a... Esta es la parte interesante, o sea, muchas veces la tecnología no cuenta con los medios para hacer factibles las propuestas, y resulta que después de hacerse notar por esto, uno de los temas interesantes de la tecnología sería eso, ¿no? ¿Cuántas propuestas están por falta de materiales? Una observación que tendríamos que ver, déjenme irme otra vez a la máquina de vapor, es que en este caso el balancín sigue siendo de madera, pero los elementos mecánicos de la transmisión, todo lo que tenemos por acá, el cilindro es metal, el pistón es metal, y entonces tiene ya una capacidad para aprovechar el hierro primero y luego el acero para producir las máquinas. Esto viene a modificar también el panorama de los dispositivos mecánicos. Ya la madera no es un material adecuado. El hierro y el acero está en una fase apenas de uso y se viene a construir. Tomen en cuenta que los barcos en esa época, y algunos son muy importantes por el número de mástiles que disponían, las velas que tenían, todo eran importantes por el transporte. Viene a modificar totalmente esta situación, y entonces estamos hablando de materiales, estamos hablando de más, más demandantes. Entonces, en principio esta máquina, como la ven, pues para ser construida principio de 1800, pues entonces era una máquina que pues, podía estar en la mente del que la proponía, pero no había posibilidades. Hay un tema aquí que no hemos tocado, que es el de las máquinas herramientas, y bueno, todo lo que ustedes ven son producidos actualmente con facilidad en este desarrollo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué más hay después de esto? Pues entonces, tendríamos
hace ya más de 100 años, ¿sí? En el cual hay un arreglo en el cual la potencia es introducida por esos, vamos a llamarle caballos, quién sabe si lo sean, o mulas o lo que fuera, que producen la potencia a través de este sistema, la potencia a esta torre que sirve para perforación. Entonces, actualmente pueden ver ustedes todo esto cambiando únicamente la impulsión animal y teniendo digamos, un motor diésel que impulsaría todo ello. Entonces, el arreglo básico sigue siendo el mismo. El arreglo actual utiliza acero con que son más eficaces. De esto propiamente viene a surgir, este es lo que ven ustedes, es ahora que empieza a surgir porque en este caso este es un producto estadounidense y los estadounidenses desarrollan lo que se llama el método americano de producción, en el cual generan muchas piezas con dudosa calidad. Entonces, pieza que sirva, pues no sirva, pues se regresa para que en un posible reciclado de material, pues se vuelva a fundir para obtener piezas nuevas. Entonces, desarrollan este método de producción llamado el sistema americano, donde producen mucho, la calidad es secundaria y entonces tendrían, vamos a poner estos términos, de varias piezas que iban a funcionar, solo una lo hace, pues con esa uno pasa a formar parte del producto. En este sentido, el desarrollo, pues tiene que ver con ello. Mucho de esto se da porque también en Norteamérica, en el mediados segundo del siglo XIX, pues lo que había era una necesidad de mano de obra escasa y bueno, lo que había pues necesitaba tener dispositivos de trabajo, solución adecuada. Y por último, pues aparece a principios del siglo XX, aparece ya y mantenerse ahí un rato. Los hermanos Wright desarrollaron una base científica que les permitió resolver el problema de ello, pues había habido antecedentes de otras personas que habían propuesto semejantes proyectos. Aquí lo que es importante es que hicieron y entonces tendrían que ver resultados. Bueno, con eso terminamos. A ver, sí, ya dice fin. A ver, a ver, preguntas. Ponerlo a todo tamaño.